Buenas tardes, Fray. Buenas tardes en España, buenos días en México. No le escucho. Para mí bien. También os escucho. ¿Ya me escuchan? Ya. Buenos días en México, buenas tardes en España. Buenas tardes, Fray. Buenos días, perdón. ¿Y tuvieron clase hoy en la escuela? Sí, Ah, qué bien. ¿Cuántas horas? Agustino y no, Juan hoy 2 horas, Fray. y Gerardo También dos, Fray. Dos. y Nelson. Dos también. Muy bien, excelente. Vamos a tener vacaciones desde el día 25 de marzo incluido hasta el lunes 12 de abril, porque acá en México tenemos el capítulo provincial. Entonces, por favor, apunten esas fechas. Del 25 de marzo al 12 de abril no vamos a tener clase. ...25 de marzo, que es jueves, de mañana en 15 días... hasta el lunes 12 de abril, porque se atraviesa la Semana Santa. Entonces, por favor, le avisan al padre prior, al padre maestro. Gerardo, por favor. Le avisas a Fray Antonio No Fuentes que no vamos a tener clase del 25, jueves 25 de marzo al lunes 12 de abril. Ok. Por favor. Y me falta Darsu. ¿Por dónde andará?
Tío. Que ella se está conectando. Que ella se conecta en unos segundos. Bueno, muy bien. Hace como una hora les envié el texto que vamos a comenzar a leer sobre el Evangelio de San Lucas. Entonces ya vimos San Juan, ya vimos San Mateo, estamos viendo San Lucas. Pero todavía no llega Darsu. No lo veo. Está intentando, pero no sé, hay problema en su conexión a esto ya. Sí, ahora. Bienvenido, Darsu. Gracias, panel. Lo siento. Bueno, entonces estamos viendo el tema de qué dice San Lucas acerca de la Virgen María y cuál es el aporte que nos da para el tema de la Mariología. Dice el autor en el prólogo de su Evangelio que él se puso a investigar con las personas que todavía vivían, de modo que para componer su obra del Evangelio, entrevistó a los testigos oculares, a los que habían visto y contemplado con sus ojos a Jesús de Nazaret. La fecha de composición del Evangelio es hacia el año 70, es decir, desde que nació Cristo, 70 años después, San Lucas escribe su Evangelio, porque cuando muere Cristo en el año 33, San Lucas se dedica a preguntarle a todos los que habían conocido a Jesús que le dijeran, que le platicaran sus experiencias, incluida la Virgen María. De modo pues que San Lucas le preguntó a la Virgen y por eso él es el único que nos relata cómo fue la anunciación del arcángel Gabriel a la Virgen María. También San Lucas es el único que nos platica acerca de la visitación que hizo la Virgen a su parienta Isabel, cuando apenas había recibido la Virgen el anuncio del ángel. Esos son los dos detalles por los cuales pensamos, se afirma que San Lucas entrevistó a la Virgen María, porque como él mismo lo dice en su prólogo, en el prólogo del Evangelio, él se dedicó a interpelar a los testigos oculares, es decir, a los que habían contemplado con sus ojos a Jesús de Nazaret. De modo pues que el texto del Evangelio de San Lucas es una perspectiva universal. ¿Por qué universal? Pues porque está dirigido su escrito hacia los paganos, no solo al pueblo judío. El propio San Lucas era considerado pagano, puesto que
nació en el ambiente griego y solamente después de que San Pablo lo hizo su discípulo, comenzó a relacionarse con la cultura judía. Y así pues tenemos que San Lucas era un médico que se dedicaba a la medicina, a la salud, y que cuando San Pablo lo llamó para que lo ayudara en el ministerio de la predicación, pues entonces San Lucas vivió con plenitud su vocación como discípulo, a tal punto que se convirtió en uno de los 4 que se atrevieron a poner por escrito sus recuerdos acerca de Jesús. Entonces, ¿cuáles son los contenidos básicos que nos ofrece San Lucas acerca de la Virgen María? El primero es cuando el ángel visita a la Virgen, que se encuentra en el versículo 27 del capítulo 1. Y dice San Lucas que un ángel fue enviado por Dios a una virgen llamada María que vivía en Nazaret. De modo pues que este es el primer testimonio que nos da en el versículo 27 de su evangelio acerca de la Virgen. Gabriel ha sido enviado a una joven desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la Virgen era María. Aquí San Lucas usa un término griego, partenos, que significa una joven mujer virgen. Esta joven mujer estaba legalmente casada con José, pero todavía no llevaban una vida en común, como lo dice en el versículo 34 de ese mismo capítulo 1. La ley judía establecía que debía transcurrir un tiempo más o menos prolongado entre la promesa del matrimonio y la entrada de la esposa en la casa del marido. Ese era un ritual que hacían los judíos cuando una pareja contraía matrimonio. Primero se hacía una promesa y luego, después de un poco de tiempo, ya la esposa iba a vivir a la casa del marido, de los papás del marido. Entonces eso es lo que tenemos en el versículo 27 del capítulo 1. Y luego en el versículo 29, también del capítulo 1 de San Lucas, tenemos el anuncio que le da el arcángel Gabriel a la Virgen María cuando la visitó allá en Nazaret. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Esa es la promesa que le dice el arcángel Gabriel a la Virgen allá en Nazaret, en el norte, donde vivía la Virgen, cuando todavía no vivía con San José, sino que vivía en su casa la Virgen, aunque ya estaba prometida. De modo pues que lo que podemos decir de este párrafo es que la maternidad iba a ser el signo de cómo Dios había favorecido a María. La palabra del ángel evoca el nacimiento de personajes importantes en la historia bíblica. Por ejemplo, Ismael, Isaac, Sansón, como lo podemos constatar en los versículos del libro del Génesis, capítulo 16, verso 11, Génesis, capítulo 17, verso 19, Jueces, capítulo 13, verso 2, Isaías, capítulo 7, verso 14. Era pues un anuncio de un personaje importante en la historia bíblica. El tema de la salvación se encuentra
muy frecuentemente en el Evangelio de San Lucas. Por eso, en el capítulo 2, versículo 11, San Lucas va a decir que Jesús es el Salvador. El niño que va a nacer tendrá la dignidad mesiánica. Dios va a gobernar a través de su Mesías sobre un nuevo Israel restaurado. ¿Por qué? Pues porque el antiguo Israel había sufrido la contaminación de los dioses paganos en Egipto y sobre todo en Babilonia. En Egipto, donde habían vivido 1400 años antes de que se establecieran en la tierra prometida. Y en Babilonia también, donde fueron exiliados la mayor parte de los dos pueblos de Israel y de Judá hacia el siglo VI antes de Cristo. De modo pues que ese es el antiguo Israel, el contaminado, el que se había dejado influenciar por los dioses de Egipto o por los dioses paganos de la tierra o por los dioses de Babilonia. Y así por eso Jesús se presenta en el Evangelio de San Lucas como Salvador, como alguien que va a cumplir las promesas para el nuevo pueblo de Israel. El elemento nuevo es que lo que era anuncio y esperanza lo va a realizar Dios en el Hijo que va a ser concebido por la Virgen María y que llevará el nombre de Jesús. El nombre significa Dios salva. Vean cómo aquí ya en 3 ocasiones, en este versículo del capítulo 1, verso 29, San Lucas se refiere a la salvación que va a traer el Mesías para el pueblo judío. Entonces ya llevamos 2 versículos comentados. Luego hay otro versículo de ese mismo capítulo 1, el 34. En ese versículo la Virgen le pregunta al arcángel, ¿cómo va a ser esto de que ella va a ser madre si no conoce varón? Es decir, si apenas está prometida con el que sería su esposo San José. Entonces el arcángel le explica a la Virgen que el Espíritu Santo la cubrirá con su sombra. Y aquí San Lucas hace referencia al principio del mundo, cuando el Espíritu de Dios sobrevolaba en las aguas en la creación. También así el Espíritu Santo cubrirá con su sombra a la Virgen María. Es decir, aquí veladamente San Lucas se está refiriendo a una nueva creación, porque habla de que el Espíritu Santo cubrirá con su sombra a la Virgen María. De igual manera como el Espíritu Santo sobrevolaba sobre las aguas en el capítulo 1, verso 2 del libro del Génesis. Spiritus Dei ferrebatur super aquas, dice la versión vulgata latina de San Jerónimo. Et Spiritus Dei ferrebatur super aquas. Es decir, que el Espíritu sobrevolaba sobre las aguas del caos a los inicios de la creación. Aquí San Lucas se refiere a ese poder divino del Espíritu de Dios, que con solo su sombra, con solo cubrir a la Virgen con su sombra, va a hacer que la Virgen sea fecundada por el Espíritu Santo. Ese es el anuncio que le da el arcángel Gabriel en el versículo 34 y 35 del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Y luego, aunque María está casada con José, no ha tenido relaciones conyugales. Y la Virgen se sorprende de que el ángel le diga que va a ser madre, que va a concebir. Así que ella comprende que debe ser una concepción inmediata,
en el momento mismo en que el ángel se lo está anunciando. Lo que María afirma es que ella es actualmente virgen. En el momento en que el ángel la visita para saludarla, para decirle cuál será su misión, en ese momento ella es virgen. No ha tenido relaciones conyugales con su esposo. Y entonces por eso pregunta acerca de cómo será eso si ella permanece virgen. Es decir, el evangelista San Lucas nos dice que la Virgen, la que fue visitada por el arcángel, en el momento en que es visitada por el arcángel, ella se manifiesta como virgen, como alguien que no ha tenido relaciones, como alguien que aún no establece la plenitud de su matrimonio con San José. Aunque ya estaba prometida, pero le pregunta al ángel, ¿cómo va a ser esto? Puesto que todavía yo no vivo con mi esposo. Entonces, la virginidad es lo que la Virgen manifiesta. Esa virginidad se contempla, se realiza, se ofrece, se presenta al ángel como un don exclusivo de la persona de la Virgen. Ella habla de sí misma como una persona que está entregada absolutamente a la disponibilidad de Dios. Según la respuesta del ángel, la acción del Espíritu de Dios hará fecundo el seno de María para que conciba y dé a luz al Mesías. El Espíritu Santo, que es la fuerza del Altísimo, va a cubrir con su sombra a María para hacer brotar de ella una nueva vida. Lo que el Espíritu hace desde los orígenes del mundo, lo va a obrar ahora en el seno de la Virgen, produciendo una concepción virginal. En la concepción de Jesús todo viene de la fuerza del Espíritu Santo. Se trata de una nueva creación, lo que va a comenzar el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen. Cubierta por la fuerza del Altísimo, como por una sombra o por una nube divina, María se convertirá en el nuevo templo en que Dios va a habitar, como lo tenemos también así dicho en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 10, que es el templo en donde Dios va a habitar, es un templo nuevo. El Dios que va a ser concebido en su vientre de la Virgen será concebido directamente por la acción divina del Espíritu Santo, sin que intervenga hombre humano en ningún momento. Jesús es Hijo de Dios a título especial y específico porque ningún hombre ha intervenido en la concepción de esa personita en el vientre de la Virgen María. El otro versículo que nos habla de la Virgen Santísima en el Evangelio de San Lucas es el versículo 35, donde el ángel le dice a la Virgen que el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Por ello, el que va a nacer de ella va a ser santo y será llamado Hijo de Dios. En la mentalidad de los judíos, el hecho de llamarse equivale a ser hijo de Dios. La expresión te cubrirá con su sombra recuerda cuando al término del tabernáculo erigido en el centro del campamento israelita, la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario, como lo dice el libro del Éxodo capítulo 40, verso 34. Bajo la sombra del Altísimo que cubre a María, Dios ocupará el santuario que es su vientre, como ocupó Dios
el santuario en el desierto, el santuario antiguo. De modo pues que cuando San Lucas se refiere al poder del Espíritu Santo, está hablando de la nube que envuelve la tienda de la reunión en el desierto. Significa que el interior de la morada está llena de la gloria de Dios. Así el poder del Espíritu que desciende y cubre con su sombra a María hace que su seno quede lleno de la presencia del ser divino que será santo, que será el Hijo de Dios. En otras palabras, el niño que va a nacer del seno de la Virgen es de naturaleza divina, porque no interviene ningún ser humano en la gestación de Jesús en el vientre de la Virgen. Por ello, los títulos de Santo e Hijo de Dios que le anuncia la Virgen acerca del que va a ser concebido en su vientre, dan a entender el sentido pleno de la realidad de aquella personita que está ya comenzando a germinar desde el momento en que la Virgen dice: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y como vemos, pues San Lucas se refiere a los acontecimientos de la gestación y del nacimiento de Jesús, citando muchos pasajes del Antiguo Testamento. Y con ello San Lucas certifica la coherencia entre lo que está sucediendo en la casa de Nazaret con María y lo que sucedió en el Antiguo Testamento cuando los profetas anunciaron la venida del Hijo de Dios, del Mesías, concretamente Isaías 7:14 y Miqueas 3:15, que nos hablan precisamente de esa encarnación de Jesús como símbolo, como signo, como evidencia de que el Mesías ya está gestándose en una personita en la tierra. También en el capítulo 1, verso 43, hablamos de la visita de la Virgen a su parienta Isabel. Y ahí, cuando llega la Virgen a Ain Karim, que es un poblado de las montañas de Judea, Isabel le pregunta a la Virgen: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Aquí también se ve que también Isabel había sido anunciada de parte del ángel que la Virgen Santísima iba a concebir al Hijo de Dios. Y entonces tenemos un cruzamiento de informaciones, porque cuando el ángel visita a la Virgen le avisa que su parienta Isabel lleva ya 6 meses. Y cuando María llega a visitar a Isabel, Isabel le dice: ¿de dónde me ha bendecido Dios que la madre de mi Señor viene a verme? Es decir, que también Isabel sabía que la Virgen Santísima estaba encinta y que estaba esperando un hijo. Y que además Isabel sabía que el hijo que estaba esperando María era el Hijo de Dios, el Mesías. Por eso cuando se presenta, según nos lo relata San Lucas, en ese versículo 43 del capítulo 1, Isabel le pregunta a la Virgen: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y entonces se alude también a la maternidad divina de la Virgen, porque el título de Señor designa a Dios. Por eso Isabel le pregunta: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? El Señor, pues desde luego, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el Dios de Isabel, es el Dios de la Virgen Santísima. La pregunta, la exclamación de Isabel recuerda la que hizo David cuando
David decidió llevar el arca de la alianza al templo de Jerusalén, donde David había construido una nueva morada para el arca de la alianza. Así lo vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 9, en donde dice, se pregunta David, ¿cómo va a ser posible que el arca del Señor venga a habitar en su templo? Es decir, que el arca del Señor estuvo 3 meses en la casa de Obededom, y el Señor bendijo a Obededom y a su familia. De igual manera, la presencia de la Virgen María estuvo con Isabel durante 3 meses. Y así como la casa de Obededom se vio bendecida por Dios por haber recibido el arca de la alianza durante 3 meses, así también cuando la Virgen visita a Isabel y se queda con ella por 3 meses, Isabel experimenta sus beneficios, porque le dice además a la Virgen, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, el niño brincó de alegría en mi seno. Ahí está la forma en la que Dios bendijo a Isabel desde el momento en que la Virgen Santísima se hizo presente en la casa de Isabel en Ain Karim para visitarla, para quedarse con ella, para auxiliarla en los trabajos de ese periodo final de su embarazo, los últimos 3 meses, según el Evangelio de San Lucas. Y así María se quedó con Isabel unos 3 meses. Lo dice San Lucas en el capítulo 1, verso 56. También en el segundo libro de Samuel, verso 11 del capítulo 6, encontramos que la presencia del arca de la alianza se queda 3 meses en la casa de Obededom, en previsión de que pronto va a ser llevada esa arca de la alianza a la casa que David le había construido como templo definitivo allá en Jerusalén. De modo pues que aquí el paralelismo entre el arca de la alianza, que es trasladada al templo de Jerusalén, después de 3 meses de haberse quedado en la casa de Obededom, es paralelo, esta declaración es paralela a la declaración de Isabel cuando le dice a la Virgen, Madre de mi Señor, y que se queda con Isabel durante 3 meses. Aquí se intuye que María es la nueva arca de la alianza. Es lo que trata de comunicarnos San Lucas en este párrafo, en donde la Virgen Santísima visita a Isabel y se queda 3 meses con ella, así como ocurrió con el arca de la alianza, que se quedó en la casa de Obededom durante 3 meses antes de ser trasladada al templo de Jerusalén. En este paralelismo, pues, vemos la mano de San Lucas, que escribe de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le había confiado, porque en la explicación que da San Lucas de esos 3 meses que la Virgen se quedó con su parienta Isabel, pues también descubrimos la manifestación de que el arca de Yahvé, el arca de la alianza, se quedó 3 meses en la casa de Obededom antes de ser puesta definitivamente en la casa que David le había construido en el templo de Jerusalén. El apelativo de mi Señor, que dice Isabel cuando llega María a visitarla, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor? Pues ahí ese título es un título mesiánico que pone San Lucas en boca de Isabel para referirse a que el Señor, el Mesías, el que está dentro del vientre de la Virgen, ha llegado a visitar a Isabel
y de esa manera San Lucas dice que Isabel exclamó, la madre de mi Señor. Ese título de mi Señor o el Señor lo utiliza San Lucas en su evangelio durante 19 veces. Es el único evangelio que hace un uso tan elevado del título de Señor, porque el evangelista da a Jesús el título de Señor cuando el acontecimiento que relata prefigura la vida de Jesucristo en la tierra como anuncio de la vida de la iglesia en este mundo. De modo pues que vemos que San Lucas nos ofrece esta visión mesiánica del relato de la visita de Isabel a su de la visita de María a su parienta Isabel en ese poblado que hoy sabemos que se llamaba Ain Karim, en las montañas de Judea. Bueno, pues vamos a dejarle aquí porque ya se va a acabar el tiempo. Espero que haya quedado claro. De todos modos, si tienen alguna pregunta, por favor, redáctenla y me la mandan por su correo electrónico. Así como yo hoy en la mañana les envié este texto que estamos leyendo de María en el Evangelio de San Lucas. ¿Ya alguien ya lo vio en su correo electrónico? ¿Ya lo vieron? Sí. Vale. Sí, Procuren padre. imprimirlo en papel para que lo estudien. Muy Sí. bien. Gracias. Bueno, entonces nos vemos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias. Hasta el próximo miércoles. Gracias, gracias. No, Gracias, Saludos al padre. Padre Antonio. Hasta la próxima. Sí. Muy bien. Ok.